Y alguno definió, entre tantas definiciones en este año, que el 7 de octubre nos trajo un poquitito de Shoah, por si alguien la había olvidado. Él estaba de viaje, estaba en Bélgica, pero claro, su corazón en Israel, su hija viviendo ahí pegada a la frontera norte de Gaza, en Netiv Azahara, donde entraron en parapentes y dejaron 21 muertos. Uno puede imaginar cómo latía su corazón, su preocupación y angustia al enterarse de lo que estaba ocurriendo. Incluso luego, su propio hogar fue víctima de un cohete que cayó donde estaba su mujer. Gracias a Dios, solo produjo algunos daños. Todo esto que digo es para saludar en este 7 de octubre al profesor Mario Sinay, hombre que muchos conocen aquí, un difusor de la Shoah y tanto más. Querido Mario, saludarte y un abrazo grande. Hola, buenos días Miguel. Shana Yoter Tová, que tengamos un año mejor del que tuvimos. Será difícil que sea peor, esperemos que sí, Mario, que realmente lo sea. Estamos todos esperándolo. Mientras esta segunda guerra de la independencia se sigue viviendo tan dura, y yo decía en la introducción, ese 7 de octubre, hace un año exacto, que parece un único día, nos dieron de probar un poquito de Shoah. Y algunos dicen, bueno, es una exageración, otros dicen, no puede ser comparable, otros dicen, hay muchos aspectos similares, incluso en la reacción de alguna parte del mundo. ¿Qué diría un especialista sobre estos dos eventos, por decirlo de esta manera? Bueno, yo soy de los partícipes en que no es comparable con el Holocausto en su dimensión. Hay líneas paralelas, por ejemplo, la intención genocida de ambos eventos, pero no es comparable con un evento tan dramático como ocurrió en la Shoah, en la Segunda Guerra Mundial, donde 6 millones de judíos fueron exterminados en un plan sistemático planificado por un gobierno. Durante mucho tiempo, durante todo este año estuvimos discutiendo entonces si no es un holocausto, si no es la Shoah, entonces ¿qué es? Y anduvimos por los caminos de las palabras buscándole la semántica, por las palabras buscándole al principio, íbamos encaminados a la palabra pogromo. El problema con el pogromo es que en la vista israelí los pogromos ocurrieron en Europa, no en Israel, en la Rusia zarista, en Europa, no en nuestras tierras. Entonces no entraba, a pesar de que es un pogromo clásico, definitivamente con todas las características como se define un pogromo, pero no entraba en la mentalidad israelí que fue un pogromo. Por lo tanto, sin que haya todavía un consenso al respecto, porque todavía no terminó y estamos viviendo todavía este 7 de octubre que no terminó, creo que la palabra que más o menos en consenso tenemos que fue una masacre. Fue una masacre, la masacre más grande que ocurrió en un solo día. Volvemos al Holocausto, desde el Holocausto hasta nuestros días. Porque 1.165 israelíes fueron asesinados en un solo día. Mario, dije estabas fuera de Israel, te habrás enterado casi de inmediato y habrás empezado a tener esa angustia de todo israelí, pero sobre todo aquel que tenía familia ahí muy cerca en la zona, y luego te enteraste de cómo sobrevivió tu hija y tu familia. Sí, ante todo decir que nosotros somos muy afortunados, estamos todos vivos y poder contarlo es un privilegio que no todos lo tienen. Cronológicamente, el primer evento fue el misil que impactó en mi casa, que impactó el mismo 7 de octubre a las 10:20 de la mañana. 10:20 de la mañana fue un impacto directo en mi apartamento, en el salón, que destruyó todo el salón y todos los vidrios de toda la casa. Marta, mi esposa, estaba en el cuarto de seguridad, así que no le pasó nada. Y reconocer con un año de perspectiva que daños físicos es lo de menos, se arregla, ya se arregló, la casa ya está bien, seguimos viviendo en la casa, y el gobierno pagó los daños, y los daños físicos de ese estilo son lo de menos. Lo de mi hija fue algo totalmente distinto. Ella vivía en Netiv Azahara, que es el Moshav
pegado en la franja, en la zona norte de la franja de Gaza, pegado a la frontera, pegadito de casas que limitan con la frontera. Ahí, como había disparos directos, se hizo 2 muros de 6 metros de altura para que no haya disparos directos y de cemento armado muy, muy potentes. Por lo tanto, ese fue uno de los pocos lugares en el cual no se penetró por tierra, sino se penetró por parapentes. Y el grupo de terroristas que entró al Moshav dejó un saldo de 21 muertos de 400 miembros del Moshav. Y mi hija estuvo sola durante casi 8 horas, acostada sobre mis 2 nietos. Mi nieto mayor en ese momento, Ren, tenía 3 años, y mi segundo nieto, Omer, tenía 20 días de vida en esos momentos. Ahora tenemos que entender, porque a veces no se entiende, que hasta el 6 de octubre, si tú le preguntabas a cualquier israelí, en una situación de emergencia, un acto terrorista, ¿cuánto tiempo va a tomar hasta que llegue el ejército? 5 minutos es la norma. 10 minutos es algo ilógico que nadie se lo podía imaginar, y más que eso es algo que es ciencia ficción. Mi hija estuvo 8 horas sola, encerrada, sin electricidad, sin agua, con mis 2 nietos, sin ningún tipo de ayuda, con los terroristas en la puerta de la casa gritando en árabe. Es una circunstancia que, por más que le he escuchado ya a mi hija 3 o 4 veces dando testimonio, reconozco que no lo puedo entender. ¿Qué fue lo que pasó y cómo estuvo y cómo pasó esas horas, y la angustia y el no saber si salir vivos ella y sus nietos? Es algo que, pasado un año, entiendo que no lo voy a poder entender. De paso, a su pareja, a su esposo, que trabajaba en el aeropuerto, estaba de guardia. Él sale de retorno cuando escucha que están habiendo misiles, que no sabían lo que estaba pasando, y ya a 1 kilómetro de la casa lo balearon a quemarropas. 20 motociclistas de Hamas. El coche quedó totalmente destruido. Nuevamente, el coche es lo menos importante del asunto. Él salió con heridas leves. Hace un mes le sacaron las últimas esquirlas que todavía tenía en el brazo, y todos los expertos con los cuales hablamos, ninguno puede explicar cómo él se salvó, a menos que Yesh Elohim, hay Dios, y Dios lo protegió, no era su momento. No hay una explicación lógica de cómo él salió vivo con 20 terroristas alrededor del coche de él, disparándole a quemarropas, a 0 distancia, y salió con heridas mínimas, leves. Mario, primero, ¿cómo están tu yerno y tu hija? Bueno, yo creo que está en una situación de post-trauma que todavía no superaron. En realidad nadie lo superó. Yo creo que todo el país está en una situación de post-trauma. Ellos en estos momentos están pensando en dejar el país, desgraciadamente, y no son los únicos. Están buscando alternativas. No pueden pensar en, por supuesto, que no volver a Netiv Hazara. Eso es algo inaccesible, inadmisible, que tampoco yo lo podría llegar a aceptar. Y desgraciadamente están tomando esa decisión, que nadie la puede juzgar, y yo tampoco, de buscar una alternativa fuera de Israel. Yo espero que sea por un tiempo y después que vuelvan, pero en estos momentos están muy angustiados y muy dolidos. Perdieron muchos amigos, muchos conocidos. Ayer estuvimos a las 5 de la tarde en el acto en Netiv Hazara. Su marido, Benny, no pudo participar, no vino. Yo fui con mi hija, la acompañé a mi hija al acto. Fue un acto digno, serio, doloroso. Un acto de recordación. Me dijo, ¿estuvo lindo el acto? No, lindo no. Estuvo serio, estuvo digno de conmemorar a los 21 personas que dieron sus vidas, hombres, mujeres y niños. Mario, dijiste, cualquiera hubiera pensado en 5 minutos, 10 minutos ya hubiese sido un fracaso que el ejército llegara. ¿Qué es lo que, de acuerdo a tu entender, después de un año, mucho tiempo, se puede decir respecto de qué es lo que pasó, y sobre todo de los no, de la no asunción de algunas responsabilidades? Bueno, todavía seguimos preguntándonos cómo pudo haber pasado. Todavía seguimos preguntándonos. Conocemos la respuesta genérica, lo grande de lo que pasó, lo sabemos qué fue lo que pasó, pero definitivamente fuimos rehenes de esa concepción estratégica de que jamás está disuadido y que no nos va a atacar. Nos vendimos al sueño de la tranquilidad y no nos dimos cuenta de cómo este monstruo iba creciendo frente a nuestros ojos.
de alguna u otra manera tenemos que reconocerlos antes de echar la culpa a los demás, de que todos los israelíes somos culpables, todos somos culpables, pecamos de soberbia y de arrogancia, nos creímos invencibles y desestimamos a nuestros enemigos. El colapso fue total el 7 de octubre, el gobierno, el ejército, los servicios de inteligencia, todos fallaron en su misión de otorgar seguridad y protección. Fue un fracaso colosal, militar, de inteligencia, de tecnología y de la concepción de la disuasión israelí. Todo falló, definitivamente. La inteligencia, el ejército, la marina, la fuerza aérea, los kibutzim, los moshavim, Sderot y Netivot fueron desprotegidos, abandonados a su propia suerte. No supimos y no pudimos protegerlos. En términos generales, con un año de perspectiva, las fuerzas que tenían que defender la Franja de Gaza, 40% de ellos el jueves fueron enviadas a Judea y Samaria. Si la concepción era que jamás está disuadido y no va a atacar, el peligro, estábamos en fiesta, recordamos Simchat Torah, entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, hoy hace un año, ¿ok? El peligro venía de Judea y Samaria. Por tanto, el 40% de la gente de protección de la Franja de Gaza, de los soldados que tenían que haber protegido, fueron a Judea y Samaria. Pues ya estamos en menos 40% de los soldados de defensa. Era sábado, 6:30 de la mañana. Jamás no va a atacar. Entonces, si yo agarro la unidad de Golani, infantería, la fuerza de élite, que era la más importante que estaba en ese momento para defender, que tenía 102 soldados en ese momento en la base, ¿cuántos estaban de guardia a las 6:30 de la mañana, un sábado que jamás no va a atacar? 5 o 6. Además, estaban durmiendo en calzoncillos en la cama. Y fueron atacados por 300, 400 soldados. O sea, los soldados que tenían que haber protegido a mi hija estuvieron en combate, luchando por su propia vida. Golani, de 102 combatientes, dejó 42 muertos ese día. En todo Yom Kippur, 50 años atrás, Golani no dejó 42 muertos. Acá dejó 42 muertos el primer día de combate. O sea, las fuerzas que tenían que haber defendido a mi hija estuvieron ellos mismos atacados y estuvieron en una situación de combate y defendiéndose a sí mismos, y por eso tomó horas hasta que llegaron las fuerzas organizadas. Tomaron horas hasta que llegaron y tomaron horas hasta entender lo que estaba pasando, lo que hoy ya sabemos. Cuando yo lo escucho, estaba en Antwerpen, en Bélgica, cuando yo lo escucho en Antwerpen a las 7 de la mañana de mi esposa, que lo único que se veía era el Toyota blanco en Sderot, dando vueltas en Sderot, era ciencia ficción, no podía ser real. Les tomó mucho tiempo entender la situación real y poder empezar a mandar tropas relevantes a luchar contra 3.200 terroristas que entraron al territorio israelí y otros 2.200 civiles que se sumaron horas después. Hubo 70 focos de combate. Ellos burlaron la muralla, la frontera, en 86 puntos distintos. Hubo 70 focos de combate distintos. Mario, un amigo en común, el profesor Itzik Horn, que tiene a 2 hijos secuestrados, de los cuales no sabe desde el 7 de octubre nada, nos decía en esto que has dicho, bueno, todos hemos fallado, que él pedía que para este 7 de octubre lo que se hiciera fuera una sirena como se hace en Yom HaShoah o en Yom HaZikaron, un minuto de silencio, un pedido de disculpas y la renuncia de los que tuvieron algún tipo de responsabilidad. No se ve nada de esto, lo que se ve son muchísimos actos, muchos protagonistas, muchos egos. Has sido muy claro en tu mensaje y yo quisiera tal vez que sobre esto que he dicho también pudieras agregar. Bueno, yo concuerdo en un 100% con Itzik Horn, 100% con lo que él dijo. Es lo que debería ser, es lo digno. Nosotros tenemos que ser dignos a los caídos y dignos a la memoria también de los secuestrados, recordando que tenemos todavía, después de un año, ¿quién lo hubiese dicho? 101 secuestrados. Dentro de ellos hay 8 argentinos. Están la familia Vivas, Shiri, Yarden, Ariel y Kfir.
y además está también Ariel y David Cunio, además de los hermanos Horn, Eitan y Yair. Hay 8 argentinos todavía secuestrados un año en la franja de Gaza. Y lo que Itzik ha dicho es lo digno. Sirena, un minuto de silencio. Y lo que necesitamos es una comisión investigadora, la dimisión de todos los responsables políticos y militares, todos los que tienen que renunciar, dejar una nueva generación que comience. 100%. Estoy 100% de acuerdo con Itzik. A pesar de que el acto es importante, con toda la falta de consenso que hay en el acto, o sea, imagínense que no hubiese habido hoy un acto, que no se mencione. O sea, un acto tenía que haber habido, el problema es a quién se le dio y cómo se lo hizo. Pero eso no es un tema que en estos momentos no es digno que nosotros lo estemos discutiendo. Pero un acto conmemorativo hoy tenía que haber. Podía haber sido suficiente con una sirena y un minuto de silencio. Concuerdo con Itzik. Mario, mandarte un enorme abrazo a tu esposa Marta, que vivió ese misil cuando estabas fuera de Israel, a tu hija, a tu yerno, a tus nietos, abrazarlos porque cómo no comprenderlos, sobrevivientes del horror, y a través de tu familia a todos los ciudadanos de Israel, que todos hoy son sobrevivientes, y todo el pueblo judío de alguna manera, aunque claro, con la distancia que significa mirarlo desde lejos, aunque sea cerca. Un enorme abrazo y que podamos 5.785 usar esa resiliencia de nuestro pueblo que ha hecho que los peores horrores hayamos podido luego reconstruir, cosa que Israel es un ejemplo. Así que un enorme abrazo y Hatimá Tová para todos. Gracias. Shana Yoter Tova, un año mejor. El profesor Mario Sinai, nada para agregar.